Hola, joven, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Gracias a Dios porque nos permite no solamente tener vida, sino también tener a nuestra familia. A pesar de las tantas adversidades, de las tantas situaciones, es el Señor obrando en nosotros. Así que donde te encuentres, vamos a dar gracias a Dios por este momento. Padre eterno, Señor Todopoderoso, Dios que ve, que escudriñas, que conoces, que pesas cada corazón, Señor. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos, Padre, que nos ayudes, que tu palabra obre en nuestras vidas, que nos limpie, que podamos rendir ese fruto que tú necesitas día a día como sacrificio nuevo de alabanza. Señor, gracias por este tiempo. También te pedimos por el pastor Rafael, por su familia y por cada uno de los hermanos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, guardando y cuidando, Señor, como el buen pastor que tú eres. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirte, joven, que esta enseñanza lleva por título Toma tu lugar. Y vamos a dar lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 17. Pero antes, quiero empezar a compartirte parte de esta enseñanza. ¿Te has dado cuenta que en nuestros días es muy común escuchar el término lugar? Y esto a través de una premiación donde te pueden dar un primer, un segundo y tercer lugar. Algunos resultados de exámenes de admisión, es decir, ingreso a la uni, o para realizar algún pago en una dependencia o alguna localización de un sitio en específico. En fin, un sinnúmero de usos con este término de gran utilidad. Así que vamos a tener esta meditación, esta enseñanza, diciéndote, toma tu lugar. Y meditaremos en 3 cualidades de permanecer en el lugar que nos asigna nuestro Señor y amado Jesús. Así que vamos a dar lectura. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero detenerme hasta el verso 8. Y sabemos que existen también, dice las Escrituras, vides falsas, es decir, aquellas que no llevan el propósito o que no quieren tener esa autenticidad delante de Dios, que pueden llevar quizás doble vida. Y el Señor en versos anteriores nos está enunciando lo que significa Él en nuestra vida, Él en estos tiempos, la verdad. Verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nos está diciendo qué funciones están cumpliendo cada uno de ellos. El Padre es el labrador y Jesús lo está declarando. El que cuida amorosamente que la vid no se enferme, que si está enferma se cure, que tenga los nutrientes y el agua necesaria para que dé fruto y ese fruto sea abundante. Esto nos lleva a darnos cuenta de la inmensa tarea que desarrolla Dios Padre en Jesucristo y a través de Él en nosotros. Que el Padre sea el viñador significa literalmente que Dios está dando la gracia necesaria para que la vida fructifique. O sea, tu vida y mi vida tiene que rendir frutos. Y en esto Dios se preocupa constantemente que todo esté bien. ¿Y qué sucede en nuestra vida cristiana como jóvenes? ¿Qué crees que pueda ser necesario en nuestra vida? ¿Qué crees que
todo lo que el Señor nos está diciendo, porque también hay una parte donde nos dice que si no permanecemos en Él, vamos a hacer como ese pámpano seco, que lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y esto es una verdad bíblica. Pero meditaremos en 3 cualidades de permanecer en el lugar que nos asigna nuestro amado Jesús. ¿Cuál es? Primer cualidad, limpios por la palabra, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta es una herramienta del labrador, del Padre. Esta le pertenece a nuestro Padre. La disciplina es realizada por medio de la palabra de Dios, que es como un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad, es decir, todo aquello que permite que nos separemos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa obra de la carne. Y en ese obrar de la carne, nuestra carne es tendencia a hacer el mal. ¿Y qué es lo que sucede? Evita esta carne, esta hacedora de maldad, nos impide esa búsqueda por santificarnos para que cada día seamos más parecidos a Jesús. Las mismas escrituras nos contestan la interrogante que podemos tener, al igual que muchos. Entramos en un proceso de poda en nuestra vida y esto lo hace la palabra de Dios. Y queremos llevar mucho fruto hoy en día, porque cuando vamos a hacer compras en el mercado, en el súper, encontramos mucho fruto y elegimos el mejor. Y decimos, me llevo este porque este es mejor, este me va a durar. Pero el que está podrido, el que tiene la tendencia de que está dañado, no lo tomamos. Pero queremos llevar mucho fruto, ¿en qué? En paciencia, en humildad, en amor y mucho más. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos dice en todo aquello que es digno de alabanza, lo justo, todo lo puro, lo amable. Y esto no son frutos que se pueden encontrar en cualquier lugar y que se pueden vender. Esto solamente es a través de la palabra de Dios. Y es cierto, joven, que la disciplina no nos produce gozo, por el contrario, nos produce dolor, nos produce inquietud. Quizás hoy te sientes inquieto por aquellas situaciones que has dejado, no solamente por este tiempo, sino las has dejado como pausa en tu vida. Y has dejado quizás amistades, personas, has dejado todo aquello que te causa dolor, que te produce malestar. Pero quiero decirte que la palabra de Dios nos ayuda a que esta limpieza en nuestra vida, que estemos cada día siendo mejores delante de Dios, nos va a ayudar a que en un futuro tengamos aún mucho más fruto, que pueda ser digno de admirar delante del Señor, no de los hombres, porque el Señor Jesús nos sigue diciendo en este presente que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores aún siguen en búsqueda de cada uno de ellos. Y sabes, tú y yo podemos ser esos adoradores que el Señor está perfeccionando cada día por el poder de su palabra. La disciplina duele y no causa quizás ese gozo, te causa tristeza. Pero la palabra de Dios y las promesas son tan grandes cuando las tomamos y las atesoramos en nuestra vida, porque tienen peso en una vida eterna. Todo lo que estamos viviendo, estos tiempos, son temporales. Y hay tiempo para todo, dice las Escrituras. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de nacer, tiempo de crecer. Pero hoy es tiempo de tener el lugar en lo que nos es necesario estar y permanecer, que es en Jesús. Segunda cualidad de permanecer en un lugar que nos asigna. Toma tu lugar. ¿Cuál es? La necesidad de la poda. ¿Y qué es la poda? La poda
es lo que espera el Padre. La poda es rendir más y más fruto. Verso 4 al verso 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. A través de la poda, como en las vides, sirve para mejorar su fertilidad, o sea, para que lleven más fruto, no fruto, sino más fruto. Pero ¿qué crees? En este proceso llamado poda, hay esa disciplina. No hay gozo. Nos permite reconocer y darnos cuenta de que nuestra tendencia carnal, es decir, hacer el mal, nos aparta de esa santidad del Señor. El fruto del Espíritu, eso es lo que necesita el Señor en nuestra vida. Es lo que vivifica el Señor en mi interior. ¿Y qué es lo que vivifica el Señor en mi interior? El amor, el gozo, la paz. Y esto lo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Y esto que el Señor produce en mí, este fruto de mi interior, hace que este fruto sea producido en mi exterior. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Te das cuenta, joven, lo importante que es crecer y dar aún más fruto? Lo que produce el Señor, lo que va a vivificar mi espíritu, es decir, el amor, el gozo, la paciencia, es lo que vivifica para que pueda ser producido en mi exterior. O sea que la palabra me limpia y produce acciones de bien en mi vida. Este fruto no se da en el mercado o en el súper, no se puede comprar. Todo, absolutamente todo lo da el Señor porque es del Espíritu. Lo que el Señor me limpia se produce en mis acciones día a día por el poder de la palabra de Dios. Por el poder que obra cuando el Señor limpia desde mi cabeza mis pensamientos, desde mi sentir, mi adorar, mi alabanza, todo el Señor lo convierte en un solo fruto. Las Escrituras no nos hablan de que tienen que ser demasiados pocos, no, el Señor ve en nosotros lo que es necesario. Ese orgullo que a veces pesa más en nuestro corazón, ese enojo, esa ira, esos pleitos, esas contiendas. El Señor no quiere que permanezcan en nosotros, sino al contrario, que produzcamos el fruto del Espíritu, que seamos todo en uno. Que seas una sola persona por dentro y por fuera. Tercer cualidad, permanecer en Cristo. Verso 7 y verso 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué significa la palabra permanecer en Cristo? Del griego meno, significa estar, vivir, morar, durar, perdonar, continuar. Esta es una de las palabras que con más frecuencia utiliza el apóstol Juan en sus escritos, en esas maravillosas cartas. Y lo hace para fortalecer a la iglesia en medio del ataque que recibía de afuera y del abandono y alejamiento de los mismos cristianos de la comunión de la iglesia. Algunos comenzaron a suponer que era suficiente creer en Dios sin necesidad de la iglesia. Entonces Juan les recordó las palabras de Jesús, que separados de Él, no solo no podían hacer nada, sino que serían cortados y se secarían. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ningún miembro puede seguir con vida
fuera del cuerpo. Hoy en día las iglesias están cerradas, pero no significa que nuestro corazón esté cerrado. Significa que es tiempo de fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Significa reconocerlo en todo nuestro caminar, para que Él pueda enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. Permanecer en Cristo significa creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. Significa recibir al Señor y Salvador en nuestra vida con verdad y con fruto digno de arrepentimiento. Permanecer en Cristo significa hacer lo que Dios dice que hagamos. Significa continuar creciendo en el Evangelio, relacionarnos en amor con la comunidad de los creyentes. Y esto es maravilloso. En el verso 12 se resume la necesidad del Señor por podarnos, por dar más fruto en nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta necesidad tan preciosa, tan profunda que tiene el Señor en su corazón. Que nos amemos unos a otros, pese a las actitudes que podamos tener, pese a las necesidades que cada uno tengamos, que crezcamos en amor. Y viene la parte más importante y más maravillosa. Quiero compartirte esta nota que encontré. En Hampton Court, palacio en las afueras de Londres, existe una vid de más de 200 años. Tiene ramas que llegan a 120 pies de largos, pero se recogen hasta 700 libras de uva por temporada. ¿Cuál es el secreto? Que cada rama está conectada directamente al tronco y a su raíz de 12 pies de circunferencia. Quiero regresar a la palabra de Dios en el verso 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Quiero leértelo nuevamente en la versión internacional, la NBI. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Verso 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Qué ve el Señor en nuestro corazón que aún necesita ser alineado en sus propósitos, en sus pensamientos y en nuestro caminar? Tomar nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar? Dice su palabra, que os améis unos a otros. Pidámosle al Señor esa sabiduría, esa fortaleza para que pueda podarnos. Y si aún no nos está podando, es necesario preocuparnos para decirle, Señor, quiero que me podes, quiero que quites de mí todo aquello que no me permite rendir fruto. Padre de los cielos, Rey de gloria, sabemos que tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a que nuestros planes sean quitados de nuestra mente, porque solamente tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos el fin al cual es un futuro y una esperanza. Ayúdanos a amarnos en ese amor con el que tú enviaste a tu Hijo unigénito y que hoy reina por los siglos de los siglos. Gracias, Jesucristo, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, joven.